de la TCC, ¿no? Y a partir de hoy día y la próxima clase vamos a estar abordando ansiedad, ¿bien? El tema correspondiente es evaluación de la ansiedad desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, quiero iniciar a modo de introducir un poco el tema visualizando el siguiente video. Bien, entonces vamos a tomarnos estos minutitos para visualizar el video que es ansiedad. No hay manera de que pueda pasar este examen. Ni siquiera quiero presentarme. Estaba muy incómodo con esa fiesta. Fue difícil respirar y sudé mucho. Me tuve que ir. No puedo irme a dormir o dejar la casa sin asegurarme que la estufa esté apagada y las puertas estén cerradas. A veces hago esto 3 o 4 veces. Tengo que llegar al aeropuerto 5 horas antes. Nunca sabes lo que puede pasar. Estas son las voces de personas que han sentido ansiedad. La ansiedad es una reacción común a eventos diarios, como tomar un examen final o hablar en público. Pero cuando la ansiedad lo hace sentirse muy incómodo y hace que la vida cotidiana sea difícil, entonces se vuelve un problema, o lo que llamamos un desorden. Lo sé, pues he vivido con ansiedad por mucho tiempo. Mi propia ansiedad se siente como si se tratara de todo. Me preocupan muchas cosas de maneras diferentes y tiene un gran impacto en mi vida. Me estreso sobre cosas que están a punto de suceder o que pudieran suceder, y eso hace que no me pueda enfocar en dónde estoy o con quién estoy. A veces mi corazón palpita mucho, hablo muy rápido y soy grosero con las personas. Mi familia se frustra mucho conmigo. Cuando en verdad es malo, siento un nudo en mi estómago todo el tiempo. Hasta me siento deprimido y quiero que me dejen en paz. Siento que si hago algo lo echaré a perder o algo irá mal, así que muchas veces prefiero evitarlo todo. Me siento mucho mejor quedándome en casa y tomando un trago. Resulta que la ansiedad es un síntoma común de la salud mental. Puede ser la señal principal del desorden generalizado de ansiedad, del que sufro, o desorden de ansiedad social, que es el miedo que se tiene de estar en público o conocer gente nueva. Para aquellos de nosotros con desórdenes de ansiedad social o generalizada, es difícil vivir como queremos. Algunas personas sienten ansiedad sobre cosas específicas. Le temen a las alturas, serpientes, arañas o algo más. A esos miedos se les llama fobias, y cuando las personas evitan esas cosas, la ansiedad se mantiene lejos. Pero cuando las personas no pueden evitar sus fobias, ese es un verdadero problema. Algunas personas sienten ansiedad y desorden de estrés postraumático o desorden obsesivo-compulsivo, lo que puede causar que las personas se sientan agobiadas con ansiedad. En estas condiciones, la ansiedad puede ser tan intensa que las personas son puestas en riesgo de suicidio y usan el alcohol o las drogas para enfrentarla. A veces sienten como si sus vidas se hubieran detenido. Soy uno de los que tienen suerte. Un doctor me recomendó un tratamiento que me ayudaría, y lo hizo. Ahora entiendo cómo se siente mi ansiedad cuando sucede, y qué puedo hacer al respecto. Aprendí algunas buenas habilidades para enfrentar problemas, y el solo nombrarla me ayuda a mantenerlo en perspectiva. A veces mi ansiedad se puede volver muy grande, pero no parece durar tanto como solía hacerlo. Mi ansiedad era tratable. Para la mayoría de las personas, esto es cierto. Puede recuperar su vida a donde quiera que esté. Lo sé, porque yo recuperé la mía. Muy bien, chicos. Entonces hemos visto un poquito acerca de lo que es ansiedad, algunos síntomas, ¿no? A ver, les hago la siguiente pregunta. Por lo tanto, a través del chat voy a solicitar sus respuestas. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podrían ustedes definir la ansiedad? Catherine nos comenta es preocuparse por situaciones futuras. Muy bien, Catherine, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos definir, además de lo que nos ha comentado Catherine, ¿no? La preocupación constante por situaciones futuras. Apri nos comenta respuesta fisiológica y neurológica a las acciones futuras.
Sen nos comenta sobrepensar las cosas. Juan, ansiedad es el estado de alerta por un peligro o problema que sucede por sobrepensar demasiado el futuro. Excelente. Bielka, perdón. Preocupación excesiva por cosas que aún no suceden. Muy bien. En efecto, ¿no? Esta preocupación excesiva, constante, el estado de alerta, ¿no? Y es justo lo que ustedes mencionan. A ver, por aquí Gazul nos comenta que es una sensación de preocupación, el miedo de que las cosas no salgan como esperamos o como queremos. Jessica, es sentirse angustiado, estresado, iracundos, puede pasar al mismo tiempo. Así es, ¿no? La ansiedad, chicos, es este sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro, una amenaza. ¿Bien? Sensación de peligro, de problema, amenaza que está por suceder. ¿Bien? Ahora, no siempre va a ser una amenaza o un peligro real. ¿Sí? A veces solo está creado por nosotros mismos. Yo creo o yo supongo que va a suceder esto. Y normalmente, ¿qué pasa? Que vamos a imaginar eventos catastróficos, pensamientos catastróficos, el peor escenario que podría ocurrir. Bien, entonces, esta preocupación excesiva de mi futuro en muchas ocasiones se basa más en nuestra imaginación que en lo real. Puede ser que sí esté en un peligro, en una situación peligrosa. Sí, también. Bien, pero en este caso en particular, nuestra imaginación, nuestros pensamientos catastróficos e imaginamos el peor escenario, va a facilitar que nuestro cuerpo reaccione con síntomas fisiológicos asociados a la ansiedad, una preocupación ante un peligro real. Bien, entonces, todos en algún momento nos hemos sentido ansiosos, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un trastorno, que ahorita lo vamos a ir viendo cada uno, es distinto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un trastorno ya interfiere de manera significativa en el desenvolvimiento funcional de las personas en las diferentes áreas social, interpersonal, eh, en el trabajo, en los estudios, ¿bien? Y pues, evidentemente, pues genera un desgaste cognitivo, ¿no? Un desgaste emocional. Vean, por aquí nos comenta preocupación excesiva que se puede llevar al llanto, ganas de comer, es algo psicológico, nos comenta Carla. Areli, creo que sería importante diferenciar entre sentir ansiedad. Así es, ¿no? Justamente lo que les mencionaba. Todos en algún momento hemos sentido ansiedad, pero el trastorno de ansiedad es distinto. Dependiendo de la frecuencia, eso vamos a observarlo ahora, la intensidad y el impacto en su vida diaria. Así es, ¿no? Cuando ya hablamos de un trastorno, es cuando ya hay un malestar clínicamente significativo en las diferentes áreas de la vida de la persona. ¿Bien? Todos en algún momento también nos hemos preocupado y ahorita vamos a ver ello, ¿no? Aquí hay una preocupación práctica, pero también hay una preocupación excesiva que tiende a ser irracional, la cual se ajusta al camino de un trastorno de ansiedad. ¿Bien? April nos comenta concuerdo. Ok. Entonces, ¿cuáles son los síntomas fisiológicos? Sí, algunos de los que pueden presentar los pacientes, ¿no? Taquicardia, presión en el pecho, sensación de ahogo, también las náuseas, ¿no? El dolor incluso de estómago, la sudoración excesiva. Son algunos síntomas fisiológicos que cuando nosotros le preguntamos, ¿qué siente tu cuerpo cuando estás ansioso? ¿Bien? Eso también es importante, que el paciente pueda identificar cuáles son estos síntomas fisiológicos que está experimentando.
Por otro lado, tenemos los síntomas emocionales y cognitivos. ¿Cuáles son estas ideas catastróficas, pensamientos, los escenarios más catastróficos que nosotros producimos a través de nuestra imaginación? ¿Sí? La inseguridad, el sentimiento de inferioridad, incapacidad para poder concentrarse, para poder llevar a cabo una actividad, ¿no? Que requiera concentración, atención, preocupación por el futuro. Y los síntomas conductuales. Normalmente, a veces, ¿no? Utilizan la conducta evitativa. Tengo ansiedad social. ¿Qué hago? Me aíslo. Prefiero estar en mi zona cómoda, ¿no? En mi lugar seguro para evitar sentir estos síntomas cognitivos, síntomas fisiológicos y emocionales. Y por otro lado, también tenemos la intranquilidad, ¿no? La inquietud. Vamos a ver algunos errores que están asociados a la ansiedad. Ahora, aquí es importante que mientras ustedes estén con el paciente interactuando, bien, ellos mismos y ustedes también como psicólogos pueden identificar cuáles son estos errores de pensamiento que el paciente presenta. Por ejemplo, adivinación. Cuando nuestra mente interpreta las predicciones como si fueran hechos en un 100%, como si fueran algo real. Voy a quedarme siempre sola porque mi pareja me dejó. Mi salud mental seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar los medicamentos. Voy a accidentarme otra vez. Yo adivino mi futuro. Yo le digo eso a mi mente lo va a creer. ¿Sí? La mente no sabe distinguir entre lo que es real o imaginario. Si, por ejemplo, ahora hacemos un ejercicio de relajación y les hago visualizar su postre favorito, el cuerpo va a reaccionar a través de la salivación, porque no está diferenciando si es que realmente están comiendo su postre favorito o es algo imaginario. Y si aún más utilizamos los sentidos, ¿eh? Lo va a creer. Entonces, si yo le digo a mi mente que voy a accidentarme otra vez, que mi salud mental va a seguir deteriorándose, que voy a quedarme siempre sola, pues evidentemente esto me va a generar ansiedad. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el razonamiento emocional. ¿Bien? Razonamiento emocional, cuando nuestra mente le dice que sus emociones reflejan la realidad. Es decir, razonamos en función de cómo se siente. Por ejemplo, me siento asustada, así que debo de estar en peligro. Razono en función a la emoción que yo estoy experimentando. Me siento culpable. Ah, entonces es porque he hecho algo mal. Me siento fracasado. Es por eso que debo de serlo. Probablemente lo soy. O de repente lo afirmo, y sí lo soy, porque me siento de esta manera. Bien, entonces de esta forma también tenemos que indagar y facilitar o guiar al paciente a que identifique a través de la psicoeducación, a través de los autorregistros, qué pensamientos o errores de pensamiento se está presentando. Tenemos el catastrófico, ¿no? El que justamente les mencionaba en un inicio. Cuando la mente de la persona imagina los peores escenarios. Es hacer una tormenta en un vaso de agua. Siento opresión en mi pecho y mi mente me dice que me va a dar un ataque al corazón y que mi vida está en peligro. Mi hijo no regresa de hacer sus compras y no contesta su celular. ¿Qué me dice mi mente? Seguro le pasó algo malo. Bien, imagino situaciones catastróficas ante una situación, ante una conducta.
Bien, a ver, un momentito ya. Por otro lado, tenemos análisis de las chicos, perdón, no sé qué pasó. Me botó el Zoom. Disculpen. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Listo, ya está. Ahora sí, análisis de las amenazas. Bien, en este error de pensamiento nos hemos quedado. Cuando nuestra mente busca en el entorno aquello que teme. Es decir, analizamos las amenazas a menudo y que esas se asocian con lo que la mente tiene y le asigna pues un significado a un evento inofensivo. Por ejemplo, voy a realizar un chequeo obsesivo de las noticias en busca de actualizaciones sobre las enfermedades. ¿Bien? O reviso constantemente mi cuerpo para detectar algo que indique una enfermedad. ¿Qué más? La caja de Pandora. Se empieza con un pensamiento y se produce una cadena de pensamientos, como si fuera este efecto bola de nieve. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi futuro, con la economía? ¿Qué va a pasar conmigo? Bien, entonces comenzamos con un pensamiento y se va dando este efecto bola de nieve, ¿no? Una cadena de pensamientos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me roban? ¿Y si me secuestran? ¿Y si mi pareja se muere? ¿Y si mi hijo me abandona? Bien, una cadena de pensamientos. Hay una herramienta en TCC que me adelanto un poquito. No sé si les he comentado, pero es justamente del easy, ¿no? En vez de decir easy y lo negativo, por ejemplo, y si le pasa algo a mi familia y si me quedo sin trabajo, convertirlo a positivo, ¿sí? Y si me va bien, ¿no? Y poco a poco hasta automatizar el pensamiento. Bien, porque normalmente las personas con ansiedad se van a lo negativo, ¿no? A los eventos catastróficos, a los pensamientos negativos y que por lo tanto, pues esto también genera un malestar. Tenemos la indefensión aprendida. ¿Cómo soluciono este problema? Ante mis ojos, como una persona que tengo ansiedad, no sé cómo resolver este gran problema. Le doy una magnificación a un problema que sí tiene solución. Pero para mí, como una persona que tiene ansiedad, percibo la situación como si fuera un gran problema que no tengo la capacidad y no sé cómo resolver. ¿Cómo soluciono esto? Entonces, a través de la terapia, vamos a ayudar al paciente a aterrizar de manera objetiva y buscar las soluciones del problema. Bien, la preocupación hipotética, justamente lo que les mencionaba en el inicio, ¿no? Sabemos que todos los que estamos presentes en algún momento nos hemos preocupado. Sí, y es normal, nos preocupamos porque hay pendientes, porque quizás hay cosas que tenemos que hacer, porque de repente, no sé, alguien sufre un accidente, entonces estamos preocupados, ¿sí? Una preocupación que es completamente natural, que es normal. Sin embargo, esta preocupación se convierte en perjudicial cuando se concentra excesivamente en preocupaciones hipotéticas. ¿Qué pasaría si? ¿No? Que generalmente se refieren a situaciones sobre las que no tenemos control. ¿Qué pasaría si alguien se me acerca demasiado en el supermercado y me contagio? ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? Son preocupaciones hipotéticas de las que actualmente no tenemos ningún tipo de control.
En cambio, las preocupaciones prácticas hacen referencia a estas situaciones sobre las que cada uno o la persona tiene control y puede ayudar a ser más proactivo. En donde yo reconozco que estoy en una situación que me genera un malestar, pero también busco la solución. Sé que esta situación tiene solución. Por lo tanto, voy a evaluar cuál es la solución más eficaz a través del análisis de consecuencias. Bien, y por lo tanto lo llevo a cabo. ¿Por qué? Si yo lo llevo a cabo, si yo realizo esta alternativa de solución, es porque tengo control. En cambio, en la preocupación hipotética, como bien dice sus palabras, son situaciones imaginarias, hipotéticas. ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? ¿Qué pasaría si pierdo el trabajo? Bien, entonces en el proceso de psicoterapia también es importante que el paciente pueda identificar aquello que sí tiene control y aquello en lo que no tiene control. Bien, y precisamente por el mismo hecho de que no tenemos el control, estamos recurriendo a una preocupación hipotética. Hay una herramienta, de repente ustedes la conocen, que se llama el círculo de la influencia versus el círculo de la preocupación. ¿En qué consiste? Vamos a hacer dos círculos, ¿sí? Uno grande y otro pequeño. En este círculo, que es el círculo de la influencia, allí el paciente va a identificar todas aquellas situaciones que sí tiene control. Tengo control de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis conductas, de mis responsabilidades, aquello que yo sí tengo el control. Y en el círculo que está al exterior, que es el círculo de la preocupación, allí va a tener que colocar todas aquellas situaciones, cosas, ¿bien? Que no tiene control. Los pensamientos de los demás, los comentarios de los demás, las decisiones de los demás, los desastres naturales, ¿bien? ¿Para qué? Para que ella pueda identificar en dónde de los dos círculos está mayormente su energía. En este caso, posiblemente, nos dice en la preocupación. Bien, Caterina, a ver. Ya, en la influencia, en el círculo de la influencia, es aquellas situaciones o aquellos estímulos de los cuales yo sí tengo control. ¿Tengo control de mis pensamientos? Sí. ¿Tengo control de mis conductas? ¿Tengo control de mis decisiones? Sí. Bien. En el círculo de la preocupación, allí va a ubicar aquellas situaciones de las que no tiene control. Yo no tengo control para que Juanita se conecte al Zoom, o mejor dicho, al Meet. Yo no tengo control del pensamiento de Catherine. Yo no tengo control de las conductas de Arel. Yo no tengo control de las decisiones de Carla. ¿Cierto? Entonces, una vez que termina de llevar a cabo el círculo de la influencia versus el círculo de la preocupación, le preguntamos, ¿en dónde centras tu energía, tu atención? Bien, para que la persona identifique y sea consciente de que posiblemente, ojo, posiblemente se encuentra aquí, ¿no? En el círculo de la preocupación. Por lo tanto, probablemente estemos con una preocupación hipotética. Recuerden que uno de los primeros pasos para llevar el cambio es identificar qué voy a cambiar, ser consciente, ¿cierto? Entonces, para yo llevar a cabo este proceso de cambio, de apoyo, de acompañamiento, de mejoramiento,
tengo que identificar cuál es mi punto de partida. A través de ser consciente, ¿qué es lo que quiero cambiar? A través de ser consciente en dónde estoy, en mi presente, cuál es mi situación actual. Bien, entonces vamos a ver algunos trastornos de ansiedad según el DSM-5. Y que justamente también lo comentamos en un inicio, ¿no? Que los trastornos de ansiedad se van a diferenciar del miedo o de la ansiedad normal. Que esto es natural, que todos nosotros en algún momento hemos sentido miedo, en algún momento hemos sentido ansiedad. Pero en el caso de los trastornos de ansiedad, ello tiende a ser excesivo y persiste más allá de los periodos de desarrollo apropiado, que ya tiene una repercusión, un impacto negativo en el desenvolvimiento de la persona. Entonces, tenemos la ansiedad, trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, trastorno de ansiedad social, agorafobia, trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver solo algunos, ¿bien? Sin embargo, sí les recomiendo que ustedes en su espacio personal puedan indagar un poquito más, ¿no? A través de artículos de investigación. Si requieren, se los puedo también compartir a través del DCM, del CIE, ¿no? Que acá en Perú se usa el CIE 10, cuando ya tenemos el 11, pero se está aún usando el CIE 10. Bien, para tener un poquito más de teoría sobre cada uno de los trastornos. Vamos a ver primero el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué nos dice el DCM? ¿No? ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir una persona? Criterio A, ansiedad y preocupación, pero excesiva, ¿sí? Que se produce durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, a nivel laboral o escolar. Bien, entonces, criterio A, ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses, ¿sí? Recuerden, un mínimo de 6 meses. El criterio B, que a la persona le resulta muy difícil controlar esta preocupación, esta ansiedad excesiva. Criterio C, la ansiedad y la preocupación se asocian a mínimo 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Y ojo, al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los 6 meses. Entonces, ¿cuántos tienen que presentar? Mínimo 3 a más. ¿De cuáles síntomas? Estos. Inquietud o sensación de estar atrapado o los nervios en punta. Que se fatiga fácilmente. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Irritabilidad, tensión muscular y problemas en el sueño, ya sea para conciliar el sueño, para continuar con el curso del sueño o que presente un sueño inquieto e insatisfactorio. Bien, a ver chicos, les pregunto, de estos 6 síntomas, ¿cuántos el paciente como mínimo debe de presentar según el DSM-5? Excelente. 3 síntomas. Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo? Mínimo cuánto tiempo. Excelente. Muy bien. Durante mínimo 6 meses. Excelente. Ahora,
Esta preocupación, según el criterio B, esta preocupación excesiva, ¿puede controlar el paciente? ¿Sí o no? Así es. Según el criterio B nos dice que no puede controlar. Le es difícil llevar a cabo este control de la preocupación. Muy bien. Vamos con el criterio D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro a nivel social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bien, y el criterio es que la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna afección médica. ¿Listo? Y finalmente el criterio F, que esta alteración, el trastorno de ansiedad generalizada, no se explica mejor por otro trastorno mental. ¿Por cuáles? Por el trastorno de pánico, que es la ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico. ¿Por cuál más? Por el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? El famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que es esta valoración negativa, esta valoración negativa al contaminarme, ¿no? Estos pensamientos rumiantes del orden, de la simetría, de la limpieza, ¿bien? Y las compulsiones, ¿no? Que son las conductas para reducir la ansiedad que nos produce los pensamientos obsesivos, ¿sí? El TOC como tal. También el trastorno de ansiedad por separación, cuando se sienten ansiedad ante la separación con las figuras de apego. El trastorno de estrés postraumático, después de un suceso traumático, ¿no? Quizás un accidente, quizás por ahí algún secuestro, una situación, un suceso traumático, la persona puede desarrollar este trastorno de estrés postraumático. ¿Bien? Pero se diferencia del trastorno de ansiedad generalizada. También no se puede atribuir al trastorno de síntomas somáticos, al trastorno dismórfico corporal. ¿Bien? Y tampoco al contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Bien, entonces este criterio F permite llevar a cabo el diagnóstico diferencial, ¿no? Este trastorno de ansiedad generalizada no se va a explicar mejor por todos estos trastornos que ven en pantalla. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño video precisamente sobre el trastorno de ansiedad del doctor Víctor Navarro, ¿ya? A ver. Psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar qué es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, en medicina y psicología, lo definimos como la presencia de unos niveles de miedo, de ansiedad, muy superiores a los que parecen lógicos en base a la situación y a la forma de ser que tiene ese individuo. Con un hecho muy importante, y es que el propio individuo es consciente de que no es lógico su estado. Es decir, el propio individuo no sabe atribuir su estado a hechos, a cosas que le están sucediendo en la vida. El paciente es el primero que está sorprendido de repente tener esos síntomas. Esos síntomas son esencialmente mucho miedo, mucha sensación de tensión frente a no sabe qué el paciente. El paciente tiene la sensación como de que parece que puedan pasar cosas negativas de forma brusca. No sabe cuáles, no sabe definirlas, es todo en general. Y por tanto lo que describe es una sensación de alarma permanente, de hipervigilancia permanente. Junto a ese estado de por sí desagradable, casi siempre el paciente explica que de forma más o menos mantenida o con mucha frecuencia a lo largo del día,
tiene síntomas físicos de ansiedad, sean palpitaciones, sea sensación de diarrea, sea sensación de ahogo, sea algo de temblor, sea algo de sudoración. Todo eso junto hace que con mucha frecuencia el paciente, si está haciendo algo en una situación de no gran confort para él, pueda tener que dejar de hacerlo, tenga que huir de la situación por esa sensación de alarma que pueda estar creciendo en ese momento. Hay veces que ya ni siquiera el paciente llega a hacer algo, sino que frente a esa sensación de alarma permanente, más síntomas físicos muy desagradables, es posible que ya incluso deje de hacer cosas, que no llegue, que las evite. No solo que las deje una vez que las está haciendo, sino que las evite. Insisto, el paciente te dice que no sé qué va a pasar, no sé si va a salir mal esto o lo otro, no sé. Es una sensación que me sale de aquí, un pensamiento que me sale de aquí, de alarma, de miedo a no sé qué, un miedo indefinido. Uno podría interpretar que si una persona tiene una sensación de miedo mantenida, es que por su forma de ser es una persona muy asustadiza, muy ansiosa, que se agobia con todo. Pues no. El trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad que de repente aparece. Habitualmente, podríamos decir que lo más frecuente es entre los 25 o 35 años de edad, quizá entre los 20 y los 40, podríamos decir que se inicia, en personas que puede ser que fueran previamente ansiosas o en personas que previamente podían no ser nada ansiosas. Por lo tanto, no podemos decir que la personalidad ansiosa tenga que estar siempre presente para alguien padecer esta enfermedad. De la misma manera, no podemos decir que una persona tiene que haber estado muy estresada previamente, en los meses previos, a padecer esta enfermedad. No, no es correcto. Quizás sería correcto decir que es algo más fácil llegar a padecer un trastorno de ansiedad generalizada si uno es ansioso o si uno ha estado estresado últimamente, pero no sería correcto decir que tiene que cumplirse esta premisa. No, puede ser uno claramente un individuo tranquilo y sin estar especialmente estresado y de repente empezar a tener esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada? Hay que conocer que tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento farmacológico es útil. Conocer ventajas e inconvenientes de uno y de otro. Yo diría que el tratamiento psicológico tiene un aspecto muy importante en esta enfermedad. Primero, porque es eficaz como tratamiento, y segundo, porque esta enfermedad tiene tendencia a ir presentándose en forma de recaídas. Es decir, que una vez que hemos conseguido frenar los síntomas agudos de la enfermedad, tenemos que avisar al paciente de que es posible que al cabo de 3 meses, al cabo de 3 años o al cabo de 5 años vuelvan a venir los síntomas. Todo lo que uno haya conseguido aprender o curar a partir del tratamiento psicológico lo podrá volver a aplicar en el futuro si hay un reinicio de la enfermedad, y por tanto uno mismo puede frenar la enfermedad, frenar las consecuencias de la enfermedad si ha hecho un buen aprendizaje del tratamiento psicológico. Por otro lado está el tratamiento farmacológico, que yo diría que es claramente más rápido en cuanto a eficacia, más rápido que el tratamiento psicológico, pero con el clarísimo inconveniente de que una vez que quitamos el fármaco ya no deja nada de protección para el futuro. Y por lo tanto, como he dicho que esta enfermedad tiene tendencia a las recaídas, nos podemos encontrar con que en la siguiente recaída, si la hay al cabo de 3 meses o al cabo de 5 años, el paciente tenga cero capacidad para manejar un poco la enfermedad. Y en cambio he dicho que el tratamiento psicológico sí que puede, quizá él mismo, frenar la enfermedad o como mínimo facilitar que no se intensifiquen muchísimo los síntomas o las consecuencias de evitar cosas derivadas de esos síntomas. Y a partir de ahí quizá podríamos decir que lo ideal es disponer de los dos tratamientos y en función de intensidad de síntomas, de preferencias del paciente, etc., decidir si uno, si otro o si una combinación de ambos, que en muchas ocasiones tendríamos que decir que es lo ideal. Dentro del tratamiento farmacológico hay 2 grupos de fármacos que nos pueden interesar. Uno es el grupo de lo que llamamos benzodiazepinas, que nos sirven para de forma inmediata, rapidísima, disminuir los síntomas muy físicos, corporales de la ansiedad. Y luego tenemos fármacos que formarían parte del grupo de lo que se llama antidepresivos, y es que hay varios antidepresivos que, no de forma brusca, sino en escasas semanas, pueden hacer que esa sensación de tensión, de miedo
difuso se vaya reduciendo. Por lo tanto, las benzodiazepinas de forma brusca disminuyen síntomas tipo palpitaciones, ahogo, y en cambio la sensación de temor, que es lo clave en esta enfermedad, responde a algún grupo de fármacos antidepresivos, pero responde tras semanas de tratamiento. Para finalizar este vídeo quería comentar que no es lo mismo el trastorno de ansiedad generalizada que el ser un neurótico. En el trastorno de ansiedad generalizada hay muchos síntomas de ansiedad y el paciente no entiende a qué viene tener esa sensación de alerta y además no forma parte de todo lo que era la forma de ser o de razonar la persona, sino que él habitualmente funcionaba de una manera y de repente aparecen estos síntomas constantes de ansiedad. En el neuroticismo lo que hay que decir es que es, digamos, una forma de ser del individuo y por lo tanto de siempre ha funcionado de esta manera, y el neuroticismo consiste en, frente a cosas que nos pasan a nuestro alrededor, ponerle un componente emocional de ansiedad, de preocupación, de sobrepreocupación por las cosas, que hace que al final tengas ansiedad más alta, pero teniendo como paciente, como neurótico, la sensación de que está justificado que yo esté así, porque realmente creo que esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, y por lo tanto el individuo no está tan sorprendido de su estado, primero porque siempre ha sido así, forma parte de su forma de ser, y segundo porque realmente considera que hay hechos relevantes que justifican, que motivan, que permiten entender su descontrol de ansiedad. Para quien necesite más información sobre el trastorno de ansiedad generalizada o sobre otros temas de psiquiatría, si quiere puede consultar la página de internet www.informacionpsiquiatría.com. Gracias. Bien, chicos. Vamos entonces a continuar con otros tipos de trastorno de ansiedad. Tenemos ansiedad por separación, ¿no? Que es este miedo, esta ansiedad persistente sobre los posibles daños que pueden sufrir las personas que hemos creado un apego. ¿Bien? Y sobre las situaciones que pueden llevar a la pérdida o separación, rechazo a separarse de estas personas, ¿no? Con quienes tenemos un apego significativo. Pueden presentar pesadillas, síntomas físicos de angustia. Bien, entre otros criterios que también les recomiendo averiguar un poquito más acerca de qué criterios se deben de cumplir, ¿no? Según el DSM o el CIE. El mutismo selectivo, que se caracteriza por esta incapacidad de hablar en las situaciones sociales en las que hay una expectativa de llevar a cabo una conversación, una exposición. Bien, sin embargo, el mutismo selectivo no es porque tiene un problema de lenguaje o de discapacidad, ¿no? No, sino precisamente porque hay una ansiedad excesiva, ¿bien? Ante estas situaciones en las que ellos pues perciben como amenazantes. ¿Por qué? Porque en otras situaciones se comunican con las personas, ¿no? En lugares donde ellos consideran que son lugares seguros. La fobia específica, cuando el paciente presenta miedo hacia una situación o hacia un objeto específico. Y precisamente porque es una situación ansiógena, la evita. ¿Bien? Ahora recuerden que esta ansiedad tiene que ser persistente y dura típicamente de 6 a más meses. ¿Bien? Según los criterios. También tenemos el trastorno de ansiedad social, que es este miedo, esta ansiedad persistente ante las interacciones sociales, las situaciones que implican la posibilidad de ser observado. Por lo tanto, ¿qué hacen? Los evitan. El trastorno de pánico, que son estos ataques de pánicos imprevistos recurrentes. Siempre recuerdo a uno de mis consultantes cuando estábamos llevando terapia en pandemia, él desarrolló precisamente este trastorno de pánico, ¿no? Tenía el ataque de pánico tal, ¿por qué, no? Es decir, ¿cuál fue parte de los factores de origen o predisposición?
que él estaba terminando su carrera universitaria, ya terminó, ya es contador, pero en ese entonces había guardado una de las verdades que para él era importante. Es decir, no le había contado a su familia que desaprobó pues uno de sus cursos y que este curso es un prerequisito para otros cursos y por lo tanto, al ser un prerequisito, tenía que estudiar un semestre más. Entonces, esto, además de otros factores que se le sumaba, él tenía y desarrolló el ataque de pánico, ¿no? Que es esta aparición súbita de un miedo intenso, de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos, ¿bien? Y presentaba también, ¿no? Estas palpitaciones aceleradas, sudoración, temblor, sensación de ahogo, el dolor en el tórax y el miedo a morir, ¿no? Él me decía, es que yo realmente pienso que me voy a morir. Por, por eso fue primero a medicina. Entonces el cardiólogo le dijo que estaba bien, que todo estaba dentro de lo normal y lo derivaron a psicología, ¿no? Porque posiblemente estaba presentando un ataque de pánico. Tenemos también lo que es el agorafobia, que es este miedo, esta ansiedad intensa de estar en lugares en donde es difícil de escapar, en donde es difícil de solicitar ayuda. Bien, que también sucede en algunos casos, ¿no? Particularmente desde mi posición como una de muchas psicólogas, yo he observado más el trastorno o he tratado más el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, también el mutismo selectivo, la ansiedad social y la agorafobia, ¿no? Que son los casos que yo, ojo, particularmente he observado más dentro de mi experiencia, ¿sí? A ver, entonces vamos a ver un pequeño video. Les voy a enviar algunos enlaces porque el tiempo no nos va a alcanzar para poder observarlos. Son algunos videos un poquito largos, pero sí les recomiendo, ¿no? Visualizarlos en su espacio personal. Vamos a ver este pequeño video que es corto acerca de la agorafobia. A ver. Miedo al miedo. La agorafobia, si atendemos a la palabra en sí, quiere decir miedo a los espacios abiertos. Sin embargo, en clínica ya sabemos que las personas agorafóbicas realmente lo que tienen miedo es a tener un ataque de pánico, del que ya hemos hablado, en situaciones en las que no puedan ir a un hospital o ser atendidos. Por ejemplo, pues en grandes almacenes, en aviones, en autobuses, en metros, en multitudes, en espacios en los que sepan que no hay nada alrededor. Claro, esto lo que hace es que produce un miedo intenso y por lo tanto evitación de esos lugares. ¿El miedo intenso cómo se manifiesta? Pues más o menos como se manifestaban los ataques de pánico, es decir, palpitaciones, sensación de irrealidad, de despersonalización, falta de aire, agitación, incluso náuseas, etc. Por lo tanto, la persona lo que hace es evitar el salir, por ejemplo, ¿no? Y entonces siempre que salen tienen que salir con lo que nosotros llamamos un objeto contrafóbico. Quiere decir que algo o alguien les hace sentirse más seguros, pues a lo mejor van con su madre o con su padre o con un niño incluso, es decir, pero con algo que sea como una especie de amuleto. Esto es lo que me hace que no vaya yo a tener ningún ataque. Pero claro, esto va condicionando cada vez más la vida. Si estamos hablando de trabajo, pues entonces hablaremos de que esta persona va a tener dificultades para ir a cualquier viaje, en cualquier medio de transporte, porque tendrá miedo. Si estamos hablando de una vida doméstica, pues no querrá llevar a los niños al colegio porque tiene que subir en el coche, porque tiene que ir en autobús o porque tiene que ir en metro. Es decir, es una fobia que es absolutamente discapacitante, es decir, llega a bloquear la vida de un individuo. Yo me he encontrado con personas que han estado años encerradas en casa, sin poder salir.
Entonces, por eso es fundamental que sepamos lo que es la agorafobia, que en realidad es ya mucho más que el miedo a los espacios abiertos, es el miedo al miedo y por lo tanto tiene que ser tratado por un especialista. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, pues lo hacemos exponiendo al paciente poquito a poco a esa fobia, ¿no? a esas determinadas condiciones que hacen que tenga una ansiedad terrible. Primero, explicándoles muy bien lo que es la ansiedad, cómo se produce, cómo podemos pararla, trabajando y practicando, entrenando técnicas de relajación y luego la aproximación gradual al objeto fóbico, que en este caso serían muchos en general. Pero gracias a Dios y afortunadamente cada vez hay más medios, entre ellos la realidad virtual que aplicamos y que viene fenomenal para este tipo de alteraciones. Muchas veces también es cierto que necesitamos hablar con otros especialistas, como son los psiquiatras, para que prescriban fármacos para la ansiedad en el caso de que sea excesivamente incapacitante. Pero como todo en esta vida se puede hacer, y ya lo sabéis, si queréis, podéis. Bien, chicos, hemos visto un poquito acerca de este trastorno. Y pues vamos ahora a ver ya la evaluación, la entrevista, el primer contacto. Que recordemos que en las sesiones anteriores comentábamos la importancia del rapport, ¿no? De establecer esta conexión con el paciente en el cual él pueda percibir que está en un lugar seguro. Bien, y este contacto, el primer contacto, la primera impresión, pues hace que el paciente o regrese a consulta o también que deserte, ¿no? No, creo que no me está escuchando el psicólogo, creo que este psicólogo me está juzgando. Bien, entonces dentro de lo posible, siempre tratemos de ser conscientes de qué es lo que decimos, cómo lo decimos y si nuestro lenguaje corporal también está en concordancia con nuestro lenguaje verbal, ¿no? Con la comunicación verbal. Seamos empáticos. Nuestra función es guiar, acompañar, bien, escuchar, proporcionar herramientas, más no juzgar el sentir de las personas, ¿no? Por otro lado, al contrario, validar siempre las emociones, ¿bien? Entonces, el primer contacto, así es, Camila, ¿no? Vamos a establecer este rapport, esta confianza, en la empatía con el paciente. Establecemos también los horarios, establecemos el tipo de terapia, le vamos a explicar cómo es que se van a llevar a cabo las sesiones, quizás una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo. Bien, la duración de las sesiones, porque sí, hay pacientes que nos preguntan cuánto dura la sesión, ¿no? Si nosotros trabajamos bajo el régimen de una institución, probablemente 40 minutos, 45, o si trabajamos de manera individual, no autónomos o independientes, ya ustedes ponen su horario, ¿no? Entre 45 y 55 minutos. Siempre recuerden tener unos minutitos antes de ir con el otro paciente, ¿no? Antes de atender al siguiente. Bien. También se le explica que va a haber tareas para la casa, porque no todo se trabaja en sesión, sino también fuera de sesión, y el número tentativo de sesiones. Ojo, y nuevamente lo repito, que sea tentativo, porque si yo le digo un número fijo al paciente, él va a tener esta idea. Y si llega justo el número el cual yo le mencioné previamente, y quizás presenta una recaída. Entonces, no, vamos a decir número tentativo, que pueden ser más sesiones. Por otro lado, también desde un inicio es importante establecer ciertos límites porque hay pacientes, y me ha tocado, ¿no?, que estos no cumplen con los acuerdos, ¿no? Desde un inicio, la puntualidad, en el caso de que haya alguna reprogramación, en el caso de que no asista, todo ello se tiene que explicar de manera asertiva y claro para que el consultante dé su consentimiento y podamos llevar a cabo las sesiones sin problema. ¿Bien? El consentimiento informado, ustedes ya saben que por ética siempre tenemos que aplicar
para el proceso de evaluación y el proceso de intervención. En el proceso de evaluación, siempre tengan sus historias clínicas ordenadas, en el cual van a adjuntar la anamnesis, el examen mental y los informes, ¿no? El informe psicométrico, el informe psicológico, quizás también su plan de psicoterapia, plan psicoterapéutico y todas las tareitas, particularmente yo los adjunto en su ficha, ¿no? En su historia clínica. Bien, recuerden siempre llevar a cabo una buena anamnesis a través de la entrevista, el examen mental, que también es importante, ver la orientación, si el paciente se encuentra orientado en las 3 esferas, orientación espacial, orientación temporal, orientación personal, ¿no? También vamos a observar su actitud, su comportamiento, su pensamiento, si es lúcido, si es coherente, si su lenguaje es claro, comprensible, ¿bien? Todo ello nosotros tenemos que llevar a cabo la evaluación y la observación. En la entrevista, ¿sí? Dentro de lo posible, se recomienda una entrevista semiestructurada, es decir, realizar preguntas tanto abiertas, en donde permitimos al paciente para que él se explaye en su respuesta y que no conteste sí o no. Bien, son preguntas abiertas. Y las preguntas cerradas es cuando queremos solo una respuesta afirmativa o negativa, sí o no, ya sea para confirmar alguna información o ya el propósito que ustedes tengan, pero dentro de lo posible, llevar a cabo ambas, tanto preguntas abiertas como también preguntas cerradas. En TCC, recordemos que siempre vamos a abordar las respuestas cognitivas. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cómo son sus interpretaciones? El nivel afectivo, las respuestas afectivas. ¿Qué sientes? ¿Qué emoción surge en estas situaciones? El nivel fisiológico o respuestas, reacciones fisiológicas. ¿Qué sensaciones experimenta tu cuerpo? Y el nivel motor, que son las conductas. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu conducta en esos momentos? Bien. ¿Qué más? Durante este proceso, a través del apoyo de otros especialistas, vamos a descartar alguna enfermedad médica o también el consumo de sustancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los criterios también nos dice, vamos a observar aquí, dentro de los criterios nos comenta que estos síntomas que presenta el paciente no es el resultado por efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna afección médica. Bien, entonces, para cumplir este criterio E, también recurrimos al apoyo de los especialistas correspondientes. También vamos a considerar el papel de otros trastornos mentales que podrían explicar los síntomas de ansiedad. Y esto hace referencia al último criterio, el criterio E, que el trastorno de, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada no se explica mejor por un trastorno obsesivo compulsivo, por un trastorno postraumático, por un trastorno de ansiedad por separación, por dismorfia corporal, etc. Entonces tenemos que indagar un poco más en sus síntomas, la frecuencia, ¿ya? Los antecedentes personales, los antecedentes familiares, para poder tener un diagnóstico más certero. Algunas preguntas que podemos plantear. ¿Desde cuándo tiene o experimenta la ansiedad? ¿En qué momentos aparece esta ansiedad? ¿Cuánto dura? ¿Cómo de intensa es esta ansiedad? ¿Mejora de alguna manera? ¿Cómo duerme? ¿Cómo está de ánimo? ¿Le ha ocurrido algo recientemente? ¿Ha tenido algún episodio previo similar? ¿Tiene algún familiar a quien le haya ocurrido algo parecido? Bien. A ver, Arely nos comenta. Ya. Mi posición más se dirige a la ética, Arely.
Para mí es importante tener los indicadores, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, la evaluación que nosotros llevamos a cabo a través de la observación, de la entrevista, de la aplicación de las pruebas, nos dan algunos indicadores. Yo no solo me voy a basar en lo que me dice una prueba psicológica. No. ¿Por qué? Porque la persona es mucho más allá. Los resultados de una prueba psicológica es un porcentaje y de repente también puede tener algo de error, ¿no? ¿Yo qué hago? Sintetizo, ¿no? Lo ideal es sintetizar, anexar toda la información obtenida durante el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque esto nos van a dar indicadores que nos permite saber en qué aspectos vamos a trabajar. ¿Bien? ¿En qué aspectos nosotros vamos a trabajar puntualmente para ver el avance? Incluso, ¿no? Hacemos un pretexto, ¿sí? Que es el primer proceso de evaluación. Después, yo hago un retest. ¿Qué es un retest? Que en el proceso de intervención tomo 2 sesiones de evaluación para ver el avance. Y finalmente realizo un post-test. Bien. Este post-test me permite ver cómo estamos o cómo es el resultado de todo el proceso de terapia. De acuerdo a ello, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a la información que se obtiene, podemos dar de alta al paciente. Entonces, para mí es fundamental. Nos permite tener los indicadores, nos permite tener un orden también. Y esto de los informes. Eso de los informes psicológicos es importante, ¿no? Hay pacientes que nos solicitan. Ahora, la persona o el paciente tiene todo el derecho de conocer sus resultados. Yo no le puedo decir, no te puedo dar el informe psicológico, no te puedo dar los resultados. El proceso es de ellos. Aquí hemos llevado a cabo la evaluación y precisamente porque son y es para ellos, tienen el derecho de saber sus resultados. Bien, entonces, particularmente, yo siempre llevo a cabo proceso de evaluación, ya sea en mi trabajo particular, como también en el trabajo con otras instituciones. Bien. Tiende a perjudicar, Alberto, precisamente por las sustancias que tiene. Listo, continuamos. Bien, durante este proceso de evaluación vamos a identificar los parámetros de la conducta, vamos a llevar a cabo también el análisis funcional de la conducta, bien, y importante, identificar cuáles son los recursos, las fortalezas que tiene el paciente, cuáles son las redes de apoyo, ¿sí? Justo hoy un niño pequeño de 9 añitos acude a consulta porque fue víctima de violencia, ¿no? Vino con su resolución, ¿no? Con toda la denuncia ya hecha por el SEM y todo ello. No, que el SEM aquí en Perú es el Centro de Emergencia Mujer. Está hablando con el papá, ¿no? Evidentemente del menor. Y él ya había pasado por un proceso de evaluación, estaba con un psicólogo antes de todo el suceso, ¿no? Y este psicólogo y psiquiatra le habían diagnosticado ansiedad por separación, ¿no? Y aquí es fundamental saber con quién vive, cómo es la relación con mamá, cómo es la relación con el papá, bien, con los hermanos, cuáles son las estrategias que tienen los padres para poder abordar ciertas situaciones con el niño. Entonces, identificar las redes de apoyo
es importante, chicos, porque así como hay redes de apoyo que ayudan y permiten y facilitan hasta cierto punto el avance, también hay otros factores de riesgo. Siempre recuerdo a una de mis consultantes que ella tenía adicción a una pastilla que le proporcionaba el psiquiatra. Y su pareja también era adictiva, ¿no? También tenía este comportamiento, que era un factor de riesgo, ¿no? Poco a poco, a través del proceso, se dio cuenta de que no era una relación sana, se separaron y pues ella comenzó a trabajar más en sí misma. Entonces, esos factores, porque la persona no es una persona aislada, es una persona por naturaleza social, que requiere de sus relaciones interpersonales. Y precisamente por ello debemos de identificar cuáles son estas redes de apoyo, cuáles son los factores de riesgos y a nivel personal, identificar cuáles son sus recursos, sus fortalezas del paciente. Bien, en el segundo encuentro, pues ya realizamos lo que es la evaluación. Como tal, podemos aplicar lo que son los cuestionarios, los test, los autorregistros, por ejemplo, ¿no? La escala de ansiedad y depresión de Wahlberg, la escala de Hamilton para la ansiedad, el STAI, ¿no? Particularmente yo llevo a cabo una evaluación un tanto más integral, ¿no? Evalúo personalidad, evalúo coeficiente emocional, coeficiente intelectual, claramente también estas escalas, ¿no? El SQR, que es muy bueno también, ¿sí? Y con todo ello se relaciona la información, anexamos y sintetizamos toda la información obtenida durante todo este proceso. Recuerden que las escalas, los cuestionarios por sí mismos no nos van a dar un diagnóstico. ¿Bien? Pero hasta cierto punto nos permite identificar la vivencia de la ansiedad en la persona. Bien, una vez que nosotros tenemos todo este proceso o llevamos a cabo este proceso, hacemos la línea base. ¿Sí? ¿Recuerdan la línea base que vimos en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, aquí el paciente va a registrar el día, la situación causante de ansiedad y la valoración de la misma. Bien, en este lado tenemos lo que es la leyenda. El 0 es sin ansiedad, totalmente relajado. 5, medianamente ansioso. 10, sensación extrema. Bien, por ejemplo, el día lunes, cuando salí con mi mamá y tomé un helado. Nivel de ansiedad un 8, que está alto. El día martes, cuando mis papás no llegaron a casa a tiempo y se demoraron 10 minutos más. También un nivel 8. El miércoles, cuando pienso que el lunes que viene comenzarán mis exámenes. En un nivel 7. Cuando mis amigos me dijeron para salir solos al cine. En un nivel 8. Cuando mis padres discuten por dinero, ¿no? Quizás. En un nivel 9. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, una vez que hace el registro de ansiedad la persona, el paciente, hacemos nuestra línea base, ¿no? Que es como ven en pantalla. El día lunes sintió ansiedad en un nivel 6. El día martes un nivel 8. El día miércoles un nivel 6. Entonces son puntajes altos, ¿no? Del 0 al 10. Tiende a ser puntajes altos, lo cual nosotros poco a poco a través de la psicoterapia vamos a ayudar al paciente para que esté por esta frecuencia, ¿no? Intensidad. A ver, Giancarlo nos comenta por aquí. Ah, ok. Bien, sí, hay algunas sustancias, ¿no? Que en nuestro cuerpo hace que reaccione. Y va a depender mucho. Por ejemplo, recuerdo que tenía una paciente. Este paciente ya es adulta, es adulto mayor. Y fue derivada del cardiólogo médico. ¿Por qué? Porque a ella se le sube la presión ante eventos
adversivos, ¿no? Pero ya en las últimas semanas se le subía la presión, pero no pasaba nada, es decir, no había una situación desencadenante. No había nada, alguna afectación, ya no había una afectación física, el cardiólogo le dijo que todo estaba dentro de lo normal y por eso la deriva a psicología, psiquiatría. El psiquiatra también ya dio el diagnóstico, la diagnosticó con trastorno mixto de ansiedad y depresión, según el sí. Bien, y esta persona me comentaba, ¿no? Que cuando ella tomaba café, sentía esta sensación de la taquicardia, ¿no? El corazón le latía más rápido, ¿no? Más rápido y cierta sensación de ahogo. Entonces, el nutricionista, porque es un trabajo multifuncional, multidisciplinario, el nutricionista le dijo, no, no vas a tomar café. ¿Por qué? Porque precisamente le generaba esta sensación en su cuerpo. Hay otras personas, ¿no? Que, que son personas que no tienen este trastorno, toman café y no les genera mucho estas sensaciones, ¿no? Entonces va a depender de cada uno del cuerpo, ¿no? De cómo reacciona nuestro cuerpo. Bien. Bien, chicos, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda con relación a la línea base? Yo les sugiero que lo realicen y no solo lo pueden hacer con el nivel de ansiedad, sino a nivel general, ¿no? Pueden llevar a cabo con las emociones. En el caso de TCA, que es el trastorno de conducta alimentaria, yo hago línea de base de las emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones predominantes? Que también está dentro de la ansiedad, ¿no? Porque ellos presentan ansiedad, presentan tristeza, enojo. Y hago también la línea base de comportamientos, sobre todo cuando hay una bulimia nerviosa, ¿no? También para poder observar la frecuencia. Entonces, yo les recomiendo que apliquen esta línea base, ya que de manera visual te permite como psicoterapeuta ver cómo son los puntajes, la frecuencia y la intensidad del paciente. Y al paciente, al consultante también le permite ver sus niveles, ¿no? Y esta misma línea base la aplico en el retest y en el posttest. ¿Sí? Retest durante la intervención y en el posttest, ya al finalizar las sesiones de psicoterapia, para observar cómo es que esta línea base está reduciendo y cómo el paciente aprendió a manejar los síntomas propios del trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Cuál? De los múltiples que hemos visto. Bien, aquí también tenemos la línea base en relación a las conductas. Por ejemplo, llanto, ¿sí? El llanto, las náuseas, responder de mala manera, los temblores, presionar las manos. Vemos que también se puede llevar a cabo esta línea base en cuanto a las conductas. Como les digo, particularmente yo lo utilizo tanto para las conductas como también para las emociones. ¿Listo? Bien. Ahora, recordemos que durante este proceso también llevamos a cabo el análisis funcional de la conducta. ¿Bien? ¿Qué es el análisis funcional de la conducta? Esta intervención o esta evaluación nos permite reconocer cuáles son los antecedentes, qué pasó antes de que mi paciente, por ejemplo, evite ir a la reunión, ¿no? A una reunión social. Bien, no sé, quizás que pensó que iba a ser ridículo, pensó que nadie se iba a acercar donde él. Bien, y vamos a hallar los consecuentes. ¿Qué pasó después? ¿Qué consigue con quedarse en casa y no ir a la reunión? Estar tranquilo, ¿no? Entonces, este consecuente de estar tranquilo refuerza esta conducta evitativa. Entonces, a través de este análisis funcional de la conducta que también lo hemos visto en depresión, ustedes van a poder identificar y hacer una evaluación un tanto más profunda de cuáles son los reforzadores que permite que esta conducta sea más frecuente, que por lo tanto se mantenga el trastorno.
Bien, entonces les recomiendo visualizar. Ustedes tienen también sus diapositivas. ¿Listo? Si no, lo vamos a tocar en la próxima sesión si nos da un poco de tiempo. Pero hagan siempre una sugerencia. Es una sugerencia. Realicen su análisis funcional de la conducta, porque les va a ayudar muchísimo para poder entender el problema, para poder entender la conducta problemática, los reforzadores y cómo extinguir estos reforzadores, que eso también lo vimos en la primera sesión. Bien, y por otro lado, aquí vamos a llevar a cabo una introducción ya a la próxima clase sobre una idea irracional que está asociada a la ansiedad. Por ejemplo, si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme muy inquieto, preocuparme constantemente por la posibilidad que ocurra lo peor. Bien, a ver, de los errores de pensamiento que hemos visto hoy día, ¿a cuál creen que se asemeja? Si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme inquieto, preocuparme constantemente por la posibilidad de que ocurra lo peor. De los errores que hemos visto, la adivinanza. Ok, a ver, nos dicen los supuestos, bueno, ya. Hemos visto la adivinanza, hemos visto escenarios catastróficos, preocupación hipotética, razonamiento emocional. También hemos, muy bien, Angie, ¿no? La posibilidad de que ocurra lo peor. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿No? Ah, que yo muera, que mi familia se vaya, que me dejen abandonados. Entonces, que está creando un escenario hipotético. Okay. No sabemos si es que realmente va a suceder. Bien, ahora recuerden que en una idea racional tienen que identificar los supuestos, las valoraciones y las reglas. Los supuestos es, si pasa esto, entonces pasará otra cosa. ¿Bien? Yo supongo, sí, entonces. Las valoraciones es aquello que yo evalúo, valoro, bien, ante una situación. Y las reglas son estas demandas que yo hago sobre mí misma, sobre los demás y sobre el mundo. Por ejemplo, si algo puede ser peligroso, va a ocurrir lo peor. ¿Será un supuesto, una valoración o una regla? Sí, supuesto. Excelente, Abril. Muy bien, Juan, Jacqueline. Es un supuesto, ¿no? Si existe una amenaza, entonces debo preocuparme muchísimo. ¿Será un supuesto, una valoración o una regla? Si existe una amenaza, entonces debo preocuparme muchísimo. ¿Qué será, chicos? ¿Será un supuesto, una valoración o una regla? Ok, Abril nos dice que es una regla. Aquí, debo, ¿ya? Debo de preocuparme muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en esta afirmación? Ya, la valoración es qué horrible, qué terrible. Ya, valoración, chicos, es la evaluación, que es aquello que yo o cómo yo considero la situación. Es terrible que suceda algo malo. Es horrible que tenga que exponer ante un público. Es fatal que yo esté en un lugar cerrado.
yo valoro. Es decir, estoy considerando a esta situación como horrible, terrible, fatal. Así es, Juan, es un supuesto. ¿Bien? Entonces, el y si ocurre algo malo, sí, entonces son supuestos. Valoraciones normalmente comienza con, como su nombre lo dice, ¿no? Con una consideración, con una evaluación de este terrible, horrible, fatal, no soportaría. Y las reglas es yo debo, necesito, por ejemplo acá, necesito que mis seres queridos y yo estemos seguros. Es una regla. Yo necesito, yo debo, yo tengo que. ¿Ven? Son reglas. Las ideas centrales que pueden estar en la base. El mundo es amenazante y peligroso. Soy vulnerable y mis seres queridos y yo estamos en continuo peligro. Distorsiones que acompaña a esta idea racional es una anticipación negativa, precisamente porque, como lo mencionó, si no me equivoco, Angie, está evaluando un escenario catastrófico, ¿no? A lo que va a suceder, lo peor. Y la magnificación. Bien, comportamientos derivados, en este caso, magnifica la importancia de un riesgo o posibilidad de un daño. Estamos hablando de posibilidad, pero recuerden que para ellos es algo que sí o sí va a suceder, que es un error de pensamiento. Dar muchas vueltas y obsesionarse con los peligros, que eso pues va a generar síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, tensión muscular, dolor de cabeza, sensación de, o la sudoración, sensación de ahogo, taquicardia, estar hipervigilantes por si se presenta la amenaza. También, ¿no? Esta sensación de alarma. Tomar excesivas preocupaciones y medidas de seguridad, evitar los peligros y amenazas sobre el tema que nos preocupe, consultar a expertos de manera excesiva para tratar de tranquilizarse. Y eso es lo que necesitan las personas con ansiedad, ¿no? Tener que alguien le diga, un experto, y no solo uno, sino varios expertos, que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, ¿no? Algunas evidencias para que ellos estén un poquito más calmados. Sin embargo, también hay personas que por más evidencias que tú les muestres, aún tienen este pensamiento, lo cual es desgastante emocional, cognitivo y físicamente para ellos. ¿Sí? Por eso, como hemos visto también en los videos, es importante llevar un tratamiento farmacológico acompañado del tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Los fármacos, nosotros como psicólogos no vamos a recetar, no es parte de nuestra función, es totalmente antiético, estamos usurpando funciones que no nos competen. ¿Quién es el que administra los fármacos? El psiquiatra. Bien, los psiquiatras. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo toda una evaluación de una creencia, cuáles son sus supuestos, cuáles son sus valoraciones, cuáles son sus reglas, ¿bien? Las distorsiones cognitivas que suelen acompañar y los comportamientos derivados. ¿Qué comportamientos tiene el paciente? Y justo hablando de los comportamientos, son normalmente comportamientos o conductas problemáticas, evitativas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo ansiedad para hablar ante un público, bien, y no tengo las estrategias para poder manejar los síntomas y gestionar los síntomas de la ansiedad en ese momento, voy a evitar, bien, voy a evitar la situación. Y nosotros, dentro de lo posible, con el análisis funcional de la conducta, vamos a preguntar, ¿qué consigues con esta conducta? ¿Qué consigues evitando ir a la exposición? Uno, consigo el hecho de no sentir miedo. Dos, evito sentir la sudoración, evito sentir la sensación de ahogo, evito sentir las palpitaciones aceleradas. ¿Bien?
¿Qué más? Evito tener pensamientos como no puedo, soy tonto, no puedo comunicarme fácilmente con los demás, siempre hago el ridículo. Entonces, todo esto que está evitando el paciente, vamos a tener que llevar a cabo una reestructuración cognitiva y la exposición. La exposición es funcional, es muy buena. Vamos a ver la próxima clase cómo podemos exponer al paciente. Primero, se recomienda llevar a cabo una exposición simbólica a través de recursos como imágenes, videos, la imaginación y después se le invita y se le incita, ¿no?, al paciente para llevar a cabo una exposición ya en vivo, una exposición real, en donde de manera gradual el consultante tiene contacto con la situación ansiógena, con el estímulo temido, ¿sí? Pero de manera gradual. Y durante este proceso de exposición, el paciente podrá aplicar otras técnicas que se les enseña, como la respiración profunda, la relajación por tensión, las autoinstrucciones, la reestructuración cognitiva a través del debate. Bien, entonces, a través de la exposición, mientras que vamos exponiendo al paciente, este podrá aplicar algunas otras herramientas que a él le funcionan. Ello con la finalidad de disipar los niveles de ansiedad, de controlar los síntomas ansiógenos que en un inicio presenta. ¿Ya? A ver, Catherine por aquí nos comenta, es supuesto y si a ver, es supuesto y si ocurre algo malo. ¿Cómo así? ¿Te refieres a esto, Catherine? Sí, sí, ya lo encontré. Ese creo que te refieres. Y si ocurre algo malo, sí. Sí, Catherine, sería un supuesto. Yo supongo. Pero en este caso, como una pregunta. Eso del easy, ¿no? Traten de aplicar con sus pacientes, pero todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, y si ocurre algo malo, que lo cambie. Y si no ocurre nada malo, ¿bien? Entonces, esto a través de la exposición, ¿bien?, va a automatizar incluso el pensamiento. A ver, Arely nos comenta, sería bueno escuchar en la próxima clase. Escuchar exposiciones de manera presencial, de manera virtual, en una sesión virtual, Arely. En su momento, sí. Vamos a tratar, ya vamos a tratar de aplicarlo. Vamos a ver cómo también nos va con el tiempo, porque ahí solo nos queda una sesión, ¿ya? Para ver lo que es el tratamiento de terapia, perdón, las técnicas de ansiedad. Pero déjenme buscar, voy a ver en YouTube algunos videos, de repente por ahí también lo observamos, ¿sí? Y se los envío. Listo, Ariel. Bien. Más videos. Les he enviado algunos enlaces. Les recomiendo que lo visualicen. Es un poco de teoría, pero déjenme ver. Ahora no, se los voy a estar compartiendo en la próxima sesión. ¿Ya les parece? Déjenme observar algunos otros. Por ejemplo, hay una que cuando llevamos acá también en ITEC, TCC en trastorno obsesivo compulsivo. Muy buena la exposición que se hizo. Si lo tengo acá, se los envío ahora. Justo allí vimos el video. Bien, recordemos que en TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, utilizamos mucho lo que es la exposición. No lo encuentro aquí, chicos. No lo tengo entonces a la mano. A ver, creo que es este. Que es una técnica de exposición y prevención de respuestas en el caso de TOC.
Les voy a estar enviando el link. ¿Ya? Listo. Eso pueden estar observando por lo pronto. Pero déjenme ver si es que encuentro algún otro video que sea funcional. Se los estoy compartiendo en la próxima clase. ¿Ya? Bueno, chicos, todo lo que hemos visto está aquí en la bibliografía correspondiente. Cualquier duda también lo van a poder encontrar aquí, bueno, la información aún más profunda de lo que hemos visto en la sesión. ¿Listo? Bueno, chicos, cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Ya nos estamos viendo en la próxima clase. No se retiren porque hay una actividad con nuestro coordinador y animarlos a que puedan llevar a cabo su examen para adquirir también la certificación, que es una manera, ¿no?, de poder avalar todos los conocimientos que estamos adquiriendo en este proceso. Cuídense mucho, chicos, que tengan una bonita noche.